En esta columna de Fogón en Fogón queremos dar continuidad al análisis que veníamos planteando del proceso social que hace que sea columna vertebral del movimiento popular, del movimiento social, el movimiento sindical. El 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, encontró a la central sindical en una instancia en la cual se pudo realizar el acto nuevamente en la calle, en forma presencial, ¿sí? En la Avenida Libertador, pero también se realizó en distintos puntos del país. De hecho, en lo personal participé del acto que hicimos aquí en Ciudad de la Costa, en la calle Becú y Yanatacio, donde justamente se pudo expresar también esta organización de la intersocial que muestra la necesidad de que los trabajadores nos expresemos colectivamente, seamos obreros, intelectuales, vinculados a los servicios, a la salud, a los profesionales, a las distintas tareas artesanales, productivas que existen. Y esto es muy importante porque esto da no solamente identidad, sino que muestra la columna vertebral desde donde se está construyendo propuestas que se plantean, desemboquen en un gran Congreso del Pueblo, tan necesario en este momento para que existan no solamente protestas, demandas, denuncias, reclamos, sino propuestas efectivas para la transformación social. En ese sentido, bueno, los discursos tanto de Elvia Pereira, secretaria general del PICNT, centrada en lo que están sufriendo los jubilados, lo que pasa en la educación, lo que implica las consecuencias de haber quedado aprobada la LUC en muchos aspectos, que el deterioro que están viviendo un conjunto de sectores, sobre todo la infancia, aquellos sectores en informalidad, ¿sí? Por otro lado, el discurso de Fernanda, la secretaria de Derechos Humanos, la reivindicación histórica constante en este mes de mayo, mes de los derechos humanos, de denunciar el Estado terrorista, ¿sí? El terrorismo de Estado, la impunidad que aún existe. Ese discurso se dio posterior al hecho de una compañera, una madre que interrumpió y denunció el hecho de que su hija, ingeniera joven, muriera en una transnacional por falta de cuidados. Más allá de lo que conmocionó, creo que hacerlo presente también en esta columna es importante porque no solo la sensibilidad, sino también la necesidad que se siga construyendo mecanismos de cuidado, mecanismos de control, mecanismos de derechos. Finalmente, el discurso de Marcelo Abdala, el presidente del PICNT, centrado en una visión estratégica, la necesidad de que se necesita un plan de desarrollo que involucre a los distintos actores, jerarquizando en aquellos que hoy están en peor condición. El PICNT busca encontrar puentes relativos a cómo favorecer, o mejor dicho, cómo restituir derechos a los que los han perdido, tanto en el salario mínimo, en los que no tienen salario, en los sectores en informalidad y los bajos salarios, ¿no? Reivindicando salario digno, reivindicando la necesidad de que los Maya Oro puedan transferir recursos. Y este para mí me parece que es un eje fundamental. El movimiento sindical pone sobre la mesa no solamente un discurso ideológico, como dijo el secretario de Presidencia, Delgado, que estuvo presente, y eso es muy importante, lo mismo que el ministro de Trabajo, y Pablo Mieres, y el ministro de Ambiente, Peña, porque entonces, bueno, el gobierno muestra estar presente en un lugar donde se le está cuestionando, ¿sí? Y esto es fundamental. Pero a la vez el movimiento sindical, con gran responsabilidad, no solo denuncia lo que están viviendo un conjunto de sectores importantes de la ciudadanía, de la sociedad, del pueblo y de los trabajadores, sino que dice por dónde salir. Hace propuestas que se centran en privilegiar a los que tienen el salario mínimo, porque eso revertiría de alguna manera el deterioro,
dar mayor recursos a los sectores que están en informalidad, poder fortalecer una seguridad social que sea distributiva y no restrictiva como parecería ser a la que nos estamos encaminando en la reforma que está viendo. Por otro lado, también situar dónde se acumula la riqueza, qué es lo que sucedió en este tiempo. Efectivamente hay algunos que se hicieron muy ricos, hay millones de dólares que se han acumulado, no solo por iniciativa individual, no solo por méritos, sino porque las circunstancias, ¿sí?, del mercado internacional y las formas de posicionamiento en la que se favoreció a estos sectores les permitió acumular. A la inversa, muchos sectores que no estaban posicionados, que no tenían oportunidades o que estaban totalmente obturados, perdieron y algunos quedaron a la vera del camino. Es desde ahí entonces que el discurso del 1 de mayo tuvo gran responsabilidad social. Se podría decir que hoy el movimiento sindical en Uruguay no solamente está reivindicando los intereses de los trabajadores asalariados, es decir, de los que viven de un salario, sino de todos los ciudadanos que son también y somos trabajadores, vivan de su iniciativa, vivan de un microemprendimiento, vivan de distintas actividades que realicen. Es por eso que ese 1 de mayo instaló un relato, un discurso basado en hechos de la realidad y le planteó al presidente que el día miércoles los recibió, y esto también es muy importante, este país que puede poner sobre la mesa en las diferencias las visiones, la necesidad de ver cómo abordar lo que está sucediendo. Si la tesis, la hipótesis de el goteo, que es la que el gobierno ha llevado, la de los Maya Oro, la de favorecerlos, la de la iniciativa individual, es la que va a permitir la inclusión, o es necesario consolidar instrumentos de mayor igualdad y distribución, más allá de la oferta y la demanda en el mercado, más allá de las circunstancias, que es lo que está proponiendo el PIT-CNT. En ese contexto también el Frente Amplio hizo un conjunto de propuestas que encontraron en el Parlamento votaciones unánimes respecto a bajar el IVA, pero que no encuentra en el Ministerio de Economía la respuesta necesaria, y se sigue reafirmando la idea de que el crecimiento es el único que va a dar empleo, y a la vez que si el empleo se daría, no importa la calidad, importa el número de empleo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque no basta simplemente que haya crecimiento, condición necesaria, pero no suficiente para que los empleos sean dignos. Y que estos empleos sean dignos requiere una distribución del salario distinta a la que hoy tenemos. Por eso hoy, enfrentados a la negociación colectiva, es de esperar que se pueda generar otras circunstancias en un contexto en el cual se ha tendido a favorecer la acumulación hacia arriba y la desapropiación y la falta de distribución hacia abajo. Algunos dicen que esto es ideología. Bueno, probablemente que sí, pero es también análisis, porque los números muestran quiénes se han beneficiado y quiénes han perdido. Y es desde ahí que hay que repensar un esquema común basado en la negociación que permita la inclusión de todas y todos en equidad, no solamente en condiciones circunstanciales.